Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como todas las semanas, como todos los fines de semana. Recuerde usted que somos Radio Sucesos. Estamos en Quito a través del 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm. Estamos en el Facebook, en el Instagram, en el Sistema X, a través del @Radio Sucesos S. En el Facebook, Radio Sucesos Ecuador. En fin, usted nos puede escuchar también y observar a través del sistema de la televisión digital el fin de semana en Guayaquil, en el 24/7 canal digital, nuestro fraterno canal del puerto principal, a quien le enviamos un cordial saludo. Para la propuesta del día de hoy sobre lo más importante que se relaciona con el accidentado manejo de estas reformas penales que realmente se han puesto un dolor de cabeza. Tendremos la presencia de dos personalidades muy enteradas del tema, el asambleísta Jorge Peñafiel de la legislatura ecuatoriana y también el doctor Ramiro García nos va a acompañar para la interpretación técnica del problema. La proforma presupuestaria, este nuevo dolor de cabeza que dice que tiene un déficit de casi 5.000 millones, pero ¿sabe cuánto le falta al país? No solo son 5 millones, le faltan más de 11.000 millones. Lo vamos a explicar con el doctor Jaime Carrera, el vocero del Observatorio Fiscal del Ecuador, y ese otro problema que está a la vuelta de la esquina. Quito con la posibilidad de nuevamente tener problemas con el alcalde. El alcalde por haber hecho la propaganda política que hizo en la última campaña, lo cual está prohibido por la ley y que se aboca a un trámite que podría costarle la cabeza, para lo cual el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, será nuestro invitado el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Aquí empezamos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. De final accidentado y que hizo recordar al antiguo Congreso fue la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del jueves, y que tampoco pudo resolver lo de las reformas al Código Penal. El bloque correísta, bloque de 51 asambleístas, abandonó la sesión que pocos minutos después, ese mismo día, fue interpretada por el presidente de la Asamblea, el señor Henry Kronfle. Kronfle explicó que las posibles reformas entran en un suspenso de 60 días y si no hay consenso en ese tiempo, en esos 2 meses, las reformas simplemente van al archivo. Reformas que suponen una lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, pero que de pronto, y como es de dominio público, tuvieron 2 adicionales justamente planteadas por el bloque correísta y que generaron tanta polémica, donde hay múltiples preguntas que las vamos a trasladar al señor doctor Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye. Directo, como siempre, al grano. ¿Qué pasó este jueves donde, si bien hubieron problemas, se pudo haber votado lo que era bueno de las reformas y desechar lo malo? ¿Por qué no fue posible? Sencillito,
Explíquenos, doctor, un gusto tenerle por acá. Muy buenos días, querido Félix, un placer estar junto a ti, pues un saludo a toda la audiencia igualmente. Bueno, lo que sucedió el día jueves es la expresión de la derrota de la impunidad por ahora. Derrota. La derrota del correísmo en su intento de aprobar las reformas al Código Integral Penal como fueron presentadas. Ellos venían trabajando en la comisión muy bien, positivamente, avanzando sin ningún problema. Emiten el informe para segundo debate en donde incluyen precisamente todas estas reformas negativas que venían a impulsar la impunidad, y el momento en que se genera el debate y nosotros ponemos la alerta a la opinión pública relacionado a la impunidad que estaba filtrándose dentro del informe para segundo debate, empiezan los problemas para el correísmo. Se da el segundo debate, efectivamente se lo suspende, recordemos, hace una semana y unos pocos días, y el día jueves se la retoma. Cuando se la retoma, ya el tema estaba en la opinión pública y era conocido por todos. La impunidad fue derrotada porque la moción presentada por Fernando Cedeño, que era el ponente y presidente de la Comisión de Justicia, fue negada en su totalidad. Y por ende, en ese momento decidieron abandonar el pleno, quedando pendiente, sin duda, el tratamiento de la segunda moción que estaba pendiente de inmediatamente a ser tratada. Aunque con el bloque correísta también salieron algunos otros legisladores y da la impresión de que el objetivo era dejar sin quórum y crear este espacio, esta especie de suspenso, este limbo de 2 meses para ver qué pasa. Sí, yo también coincido, creo que aquí el bloque oficialista de ADN salió en muchos de ellos y otros estando presentes no se registraron para verificar el quórum. Dejar sin quórum. Dejar sin quórum. No obstante, eso tendrá que explicar al país la bancada de ADN. No obstante, en principio, lo que era primordial y principal, que era que sea derrotada, es decir, vencida en votos, la moción de Fernando Cedeño, creo que sí se consiguió. ¿Derrotada esa moción porque ya no es posible tratarla? Ya no es posible tratar esa moción, ha sido negada. Y solamente queda pendiente la moción de ADN, que es el movimiento oficialista. Hay que poner en contexto las cosas, mi querido Félix. En principio, que se viene una consulta popular que mucho viene también a cubrir el espacio que cubría, digamos, la reforma en lo positivo. Es decir, que podría ser la estrategia del gobierno nacional el que se trabaje, más bien dicho, en la consulta, se posicione la consulta como el vehículo para llevar a cabo estas reformas y no precisamente las reformas movidas en la Asamblea Nacional. Me ganó la pregunta, doctor, y con todo respeto, porque justamente eso estoy escuchando. Este espacio de 2 meses, porque curiosamente, al siguiente día prácticamente de que termine la consulta popular, la Asamblea va a retomar el trámite de las reformas. ¿No será que hubo un acuerdo para no afectar, para salvar las reformas que ya empiezan a ser polémicas y simplemente asegurar el sí de la consulta popular, que no habría sido tan posible si es que en las últimas horas se aprobaba este tipo de enmiendas? Mire, yo de esos cálculos no sé. Escucho, no sé, porque nosotros no formamos parte de la mayoría de la Asamblea Nacional, como es conocido por el país. El movimiento Construye no tiene presencia en la Comisión de Justicia, no tiene presencia en las comisiones económicas, ni tampoco en la Comisión de Fiscalización. Pero si es que esa es la intención que tenían desde el principio, me parecía absolutamente inoficioso continuar las reformas e incluso presentar el propio informe para segundo debate. Es decir, podían haberlo empantanado o en su defecto no enviado al Pleno. dicho en otras palabras, consulta popular que resultaba inoficiosa en otro escenario. Sí, yo creo que se fortalece el discurso de la consulta popular y valga recordar aquí a la ciudadanía que de la consulta popular 3 preguntas fueron parte y promovidas por el movimiento Construye. Exactamente. Y por ende, sí, a nosotros nos interesa definitivamente que se apruebe la extradición. A nosotros definitivamente nos favorece y al pueblo ecuatoriano le favorece que se impulse la ley de extinción de dominio, o es decir, la condición de no necesitar una sentencia ejecutoriada para promover la extinción de dominio. Y asimismo también le favorece la pregunta relacionada a los contratos de trabajo por horas.
además de la de las Fuerzas Armadas, que ya está aprobada por la Asamblea y que debe ser parte de la consulta popular para que las Fuerzas Armadas apoyen complementariamente a la Policía Nacional. Eso en cuanto a la consulta, doctor, pero retomando el hilo de este tema de las reformas penales, ¿qué garantiza que en estos 60 días vaya a haber este acuerdo para que la Asamblea apruebe estas reformas? ¿Qué garantiza? Y no se vayan al archivo. No garantiza a nadie. Ahí estamos. Esto está en manos de la presidencia de la Asamblea Nacional. El presidente tiene dentro de sus facultades exclusivas el de poner o no un tema a tratamiento dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Como un pequeño paréntesis, ¿qué le autoriza, qué le da la facultad al presidente? ¿O él puede hacerlo simplemente esperar 60 días o una hora o una semana? Exactamente, es discrecional. Es discrecional. El presidente de la Asamblea puede no convocar y esperar los 60 días, puede convocarlo inmediatamente o esperar un acuerdo para convocar. O puede esperar 90 días. O puedes los 60 días y archivarse, claro que Ya. sí. Es decir, al fin del cabo, lo que tenemos aquí es que el presidente de la Asamblea Nacional retoma la iniciativa como propia en este momento en base a una sola moción que es presentada por el gobierno nacional. Por último, esa es la única moción que ya no se puede tampoco cambiar y por ende solo quedaría pendiente la votación de esa moción. Hay o no acuerdo y ese será definitivamente el eslabón que podría permitir efectivamente la votación y la sesión, ¿no? Esto de votar por bloques, por temas buenos más o menos y los malos no. De votar por bloques, por 4 bloques, ¿es positivo? A ver, allí hay que decirle a la ciudadanía claramente, ¿no? En mi criterio personal, yo creo que la votación en parte de una propuesta de ley, en principio, no debería ser tan simple de ejecutar. Eso debería ser solamente facultad del proponente. Totalmente. En principio. No obstante, la ley orgánica de la función legislativa permite que cualquier asambleísta pueda mocionar la votación en partes y allí es en donde se vuelve una herramienta política de negociación, esta forma de votar. En la moción presentada por parte de María Fernanda Araujo, que es la asambleísta que efectivamente la presentó del oficialismo, allí yo veo que hay una intención de incorporar lo bueno por un lado, por otro lado dejar lo malo y un poco consolidar un acuerdo más o menos visto las condiciones de los bloques. ¿Ya? Pero Hemos revisado profundamente la propuesta de moción y hemos identificado que en ninguno de los bloques estamos ciertamente completos en el acuerdo. El Movimiento Construye ha identificado que desde el primer bloque hasta el cuarto bloque está incorporándose elementos negativos de la propuesta. Por ejemplo, En el bloque número 1, que supuestamente era el bloque más en el que supuestamente iba a ser aprobado por ser bueno. El viable. El viable, ¿Ya? tenemos que está incorporándose a la disposición transitoria cuarta, que, si le explicamos a la ciudadanía, significa básicamente que los reos, es decir, los investigados, más que reos, los investigados puedan, a petición de ellos, archivarse sus indagaciones previas. A ver. Parece de locos, con todo respeto. Lo natural, lo obvio es que el juez Exacto. sea el único que Exacto. puede ordenar el archivo de una indagación previa, pese a que la indagación previa puede estar extemporánea, es decir, haber atravesado ya por el tiempo reglamentario. En la reforma, en la disposición cuarta, constante en el primer bloque de la moción de María Fernanda Araujo, se está incorporando que el investigado, a petición única e individual de él, sea el que disponga prácticamente a través del fiscal, simplemente, a petición de él, el archivo de su indagación previa. Qué cosa tan terrible. Y este tipo de trampas, porque hay que verlo así también, ¿podrían hacer fracasar todo el proyecto? Yo creo que en este momento la ley está caída, definitivamente. Está Obviamente caída. está caída porque no hay Qué acuerdo. vergonzoso para el país. Es Qué terrible. para mí penoso, pero más penoso hubiera sido, querido Félix, que el correísmo hubiera obtenido la aprobación de sus mociones, si es que el Movimiento Construye no anticipaba la impunidad filtrada en esta propuesta. De acuerdo. Es de decir, acuerdo. ante la circunstancia que en este momento nos encontramos, en donde ya perdió la moción del correísmo para aprobar y por ende la impunidad perdió,
estamos ante una propuesta que tampoco nos brinda la seguridad completa. ¿Y a qué atribuye este tipo de sorpresas que van apareciendo y que podrían terminar en el fracaso del proyecto? Yo creo que aquí hay una mezcla de algunas cosas. En principio, yo diría que es una ligereza de los asambleístas por parte de la comisión, en muchos casos. En otros hay un acuerdo claro y definitivo para pasar estas reformas con impunidad. Es decir, aquí no es creíble que el informe de la comisión venga con unanimidad aprobándose, pero en el pleno, en cambio, cambian de parecer los miembros de la comisión. Entra al pleno y todo el mundo se olvidó que había unanimidad. Los que votaron a favor ahora están en contra. Unanimidad en la comisión. Exacto. Es decir, aquí lo que hay o es una confusión supina, completa, o es mala fe en un acuerdo con la impunidad. En el fondo y en la práctica, entonces, hay sectores que realmente no quieren las reformas. Hay sectores que no quieren las reformas ni en lo positivo ni en lo negativo, y hay sectores que solo quieren lo negativo. Es decir, finalmente no tenemos unas reformas del Código Orgánico Integral Penal que valgan la pena, y lo que tenemos es, al menos, no se filtró la impunidad en las reformas. Brillante explicación. Miren ustedes todo lo que implica este juego de dimes y diretes, de todos estos incidentes en la Asamblea, que aparecen muy simples, que aparecen muy a ratos hasta cordiales. Pero miren ustedes lo que encierran estas cosas y que al final, como nos dice el doctor Jorge Peñafiel, estarían apuntando a dinamitar todo esto que necesita el país. ¿Qué? El endurecimiento de las penas contra la delincuencia. Eso está prácticamente al borde del abismo. Saque usted sus conclusiones. Lo que hacemos es ponerle para que usted razone como oyente, como público, como televidente, como espectador de esta barbaridad que ocurre en este país. Brillante explicación del doctor Jorge Peñafiel, a quien le agradecemos, y ya volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad, con Félix Narváez. Un intenso debate sobre el recurso de revisión de sentencias ejecutoriadas y un posible levantamiento de la reserva que hoy protege a las investigaciones de la justicia se desató en los propios escenarios legislativos encargados de llevar adelante las reformas penales, reformas tan discutidas en los últimos días, justamente por esas dos posibles reformas que aparentemente siguen pendientes, que aparentemente se sepultaron, que aparentemente pueden revivir en algún momento, en fin. Lo cierto es que en el ámbito legislativo, y tras una marcada sesión de mucha expectativa, el bloque correísta de la Asamblea terminó abandonando la sala de sesiones en un intento por dejar sin quórum, y finalmente la decisión del presidente de la legislatura de justamente postergar, suspender, dilatar esta sesión. En fin, los términos inclusive son variados y por eso no nos atrevemos a precisar, porque es preferible que lo hagan los técnicos, los entendidos. El doctor Ramiro García, director del Instituto de Criminología de la Universidad Central, catedrático universitario, está justamente acompañándonos. Le agradecemos por su presencia y vayamos directo al grano. ¿En qué medida una reforma al recurso de revisión y la reserva judicial podría beneficiar al correísmo, que es lo que ha acompañado la pregunta, la polémica durante los últimos días y que de alguna forma quedó pendiente quién sabe hasta cuándo? El presidente de la Asamblea dice que por 60 días. ¿Usted qué dice, doctor García? Un gusto tenerle por acá. Gracias, Félix, por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Mire, en primer lugar, creo que hay que poner el tema en contexto. Este es un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal que incluye 80 artículos, muy mal concebido. Y digo muy mal concebido porque
un proyecto tan amplio de reforma al Código Orgánico Integral Penal debe tener una estructura, debe tener una visión de política penal, debe tener una línea. Aquí lo que hicieron es construirla como colcha de retazos. Metieron en un solo proyecto todas las propuestas de reforma al Código Orgánico Integral Penal y entra esto, es decir, es una especie de Frankenstein construido a piezas, ¿no? Bueno, dentro de ese esquema, el correísmo incluyó un par de propuestas propias. Una, el que se permita a los asambleístas acceder a la información reservada que se maneja en la investigación previa. Esto, por supuesto, es el sueño del narcotráfico y de la criminalidad organizada, porque recordemos que mucha de esa información es producto de cooperación internacional entre órganos de policía internacional de diferentes países o fiscalías de diferentes países. Entonces, si es que pasaba esta propuesta, los asambleístas, y ya hemos visto por el caso Metástasis, que algunos tienen relación muy estrecha con la criminalidad organizada y el narcotráfico, podrían acceder a la información reservada que maneja Fiscalía en la investigación. Insisto, es decir, bastaría con que un par de asambleístas tengan relación con la criminalidad organizada como para que ellos puedan acceder en casos específicos que sean de interés del narcotráfico a la información reservada que maneja Fiscalía. En otras palabras, una idiotez por donde se lo ve. Doctor García, pero ¿qué beneficio político podría traer eso? Ninguno. El beneficio es que eso en lo político, ninguno. ¿Y? Más bien, los grandes beneficiados son los interesados en los temas que Fiscalía esté investigando en sede de investigación previa. Por eso digo que este es el sueño del narcotráfico. Claro, narcotraficantes, grupos de criminalidad organizada, ellos son los grandes interesados. Lo que llama la atención es que una propuesta que sea tan de interés del narco provenga de un grupo político, ¿no? Pero además de un grupo político que hemos visto, pues tiene bastante cercanía con grupos de criminalidad organizada, como ya nos mostró la fiscal en el caso Metástasis. ¿Lo mismo con el recurso de revisión? No, en el otro tema sí hay un interés, en el otro tema sí hay un interés directo. ¿Ya? Ahí sí hay un interés directo. ¿Por qué? A ver, en Colombia existe una causal de revisión penal consistente en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es un órgano jurisdiccional que emite sentencias después de un proceso contencioso y esas sentencias son de obligatorio cumplimiento para los países suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí cogieron la misma causal de revisión, pero como trencito de juguete, pues le pusieron un vagoncito, donde adicionalmente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le añaden los informes de los comités de derechos humanos que son órganos no jurisdiccionales. Se entiende que técnicos, aunque tienen también algún componente político, y que son órganos de carácter administrativo, no jurisdiccional, y resulta que los informes de los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, que hay un montón, porque hay en materia de independencia judicial, en materia de género, en materia de medio ambiente, montones, tendrían el mismo valor y el mismo efecto que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos. ¿Por qué? Porque, claro, para el correísmo está consiguiendo un informe respecto del caso Sobornos en el que se cuestionaría el manejo del proceso. Entonces, una cosa es que el informe tenga una alta referencialidad y que el informe tenga que ser conocido por los órganos jurisdiccionales y analizado, y otra cosa es que lo constituyan en una causal de revisión obligatoria. Pero no contentos con eso, también proponen una disposición general, que esa sí es la joya de la corona. A ver, explíquenos, doctor. En esta disposición general se establece que si se aplica esta causal de revisión, se determinará la responsabilidad administrativa y penal de los jueces y fiscales que hubieran intervenido. Solo les faltó poner Diana Salazar ahí en ese artículo. Pero no solo esto, sino que también en la misma disposición general establecen que si hubiere decisiones de la Corte Constitucional, se procederá a la destitución de los jueces de Corte Constitucional
que hubieran intervenido, a sabiendas de que en el caso Soborno se presentó una acción extraordinaria de protección que fue rechazada por la Corte Constitucional en su momento. Así que, claro, venía todo muy empatado, donde no solamente garantizaban la impunidad de Correa y la posibilidad de que se eche abajo sus sentencias con un informe de un comité, de una relatoría, sino que inclusive se establecía efectos legales en contra de la fiscal general, de jueces de Corte Nacional y de toda la Corte Constitucional. Entonces, claro, pero ojo, que esto pasa con informe positivo por unanimidad de la Comisión de Justicia. De la Comisión, efectivamente. Claro, el informe para segundo debate fue votado por unanimidad. Pero a esta altura, doctor, y consecuentemente, ¿eso ya definitivamente pasó o es posible desde el punto de vista técnico, si es que cabe el término, que reviva esto en los próximos días? ¿Qué dice usted, doctor? Mire, yo lo veo muy complicado, pero lo veo muy complicado justamente por la labor que han hecho ustedes como medios de comunicación y los analistas jurídicos que hemos puesto, pues las alarmas, hemos prendido las luces de alarma de la barbaridad que estaban tratando de hacer. Porque si no, esto pasaba calladito, esto iba a pasar de agache. Entonces, cuando desde la academia y desde diferentes sectores advertimos que se está tratando de colar una reforma que garantice la impunidad de Correa y que además destroce toda forma de independencia judicial, se prenden las alarmas, empieza a debatirse el tema, los medios de comunicación han dado una gran cobertura a este asunto y los socios legislativos de mayoría que están con el correísmo, pues han dicho, bueno, a ver, en esto no nos vamos a meter. Es decir, no están dispuestos a asumir el coste político y eso lo vimos ayer, cuando se vota la moción del asambleísta Fernando Cedeño, que incluía esta causal de revisión y la exposición general, los otros dos socios del tripartito, me refiero al ADN, al del gobierno y el Partido Social Cristiano, no solamente que no votaron, sino que claramente expresaron que de ninguna manera iban a votar por eso. Al ver eso, el correísmo, en esto sí hay que reconocer, en un acto de sinceridad, se quitaron las máscaras, dijeron a nosotros lo único que, la reforma medular es la causal de revisión. Y esto es lo que nos importa. Entonces, si no se va a votar esto, nos vamos. Y dejaron sin quórum. Entonces, claro, esto nos muestra como país que tenemos grupos políticos cuyo único punto de agenda resulta ser la impunidad. Doctor García, agradecerle por la explicación, por este análisis que usted nos hace frente a estos dos temas tan polémicos para que el público saque sus conclusiones de lo que está pasando en el manejo, por último, hasta político de la reforma penal. Doctor García, hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Gracias, Félix. Gracias, doctor García. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Con un déficit cercano a los $5,000 millones, el gobierno presentó a la Asamblea la proforma presupuestaria 2024 que suma 35.500 millones. El déficit sale de la diferencia entre ingresos por 24.000 millones y gastos por 29.000 millones. Los subsidios ascienden a 7.800 millones, parte de los cuales serán 2.400 millones destinados al IES, pero que esperaba una asignación de 3.700 millones. El subsidio a los combustibles supera los 3.000 millones. La Asamblea se ha puesto 10 días para tener un informe y hacer sugerencias a esta proforma presupuestaria. Contacto con uno de los principales economistas de este país, el señor economista Jaime Carrera, quien es vocero del Observatorio Fiscal del Ecuador y a quien agradecemos por su presencia aquí en esta entrega de información y de opinión. Tal como está planteada la proforma, es lo que tenía que hacer el gobierno, no le quedaba más con un déficit de esa magnitud. ¿O cuál es su diagnóstico de esta situación, señor economista? Un gusto tenerle por acá, lo escuchamos. Gracias a la invitación, don Félix.
Muy Un amable. saludo, un saludo a usted y a la audiencia. Sí, el gobierno no tenía opción porque el manejo fiscal tiene pocas opciones, ¿no? Realmente muy pocas opciones. Si bien el presupuesto presentado tiene un déficit de 4.800 millones de dólares, sí cabe aquí una aclaración técnica importante, ¿no? Está en vigencia lo que se llama la autorretención de impuesto a la renta de los bancos y de las empresas, ¿no? Que según la proforma asciende a 973 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que el Estado les pide a las empresas y a los bancos que le adelanten el impuesto que debían pagar el próximo año o que deben pagar el próximo año. Entonces, este valor no significa un ingreso de impuesto a la renta en este año, sino una suerte de préstamo o de financiamiento del déficit de este año. Hago esta aclaración porque el gobierno ha incluido este valor como ingreso del impuesto a la renta de este año. Entonces, si se excluye como debe ser ese valor y se lo ubica como un préstamo o financiamiento, el déficit real de este año es 973 millones más, es decir, sería como casi 5.900 millones de dólares. Eso es técnicamente lo que corresponde en cuanto al déficit público, ¿no? Ahora bien, la proforma tiene una serie de debilidades, tiene una mochila de incertidumbres, ¿no? La principal, doctor, la principal. La principal, yo creo que, bueno, hay varias, ¿no? Pero, por ejemplo, por el lado de los ingresos, en la proforma se incluyen 2.840 millones de dólares. ¿Provenientes de dónde? ¿Ingresos de dónde? De una posible concesión o facilidad petrolera, o no sé, el ministro dice facilidad petrolera, 2.000 millones relacionados a cambios en los contratos petroleros o alguna facilidad petrolera. No está claro, pero son 2.000 millones de dólares que se incluyen, ¿no? También se incluyen como ingresos 200 millones de dólares porque se obtendrían si la empresa actual que administra el OCP, el oleoducto de crudos pesados, continúa con esa administración porque ya fenece esa administración del OCP y debía pasar a manos del Estado. Pero si el gobierno considera que debe continuar, están determinando recibir 200 millones de dólares por continuar esa empresa administrando el OCP. También se incluyen 410 millones de dólares por la renovación de las concesiones a Claro y a Movistar, ¿no? Que también ya vencen en este año. Y también se incluyen 230 millones de las ventas de las antenas de CNT. Es decir, esta es una costumbre de los últimos presupuestos, de poner rubros así por monetización de activos, que en unos casos se concretan, otros no. Pero esta es una cifra muy importante, son 2.840 millones de dólares como ingresos del presupuesto. A pesar de esto, se obtiene un déficit como el citado. También se incluyen 600 millones de dólares de posibles eficiencias en la administración tributaria, ¿sí? Recursos que se generarían por ser más eficientes. También esto es de dudosa procedencia, ¿no es cierto? Porque siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Y lo que sí tiene certeza absoluta en la inclusión de los ingresos del presupuesto es lo que se va a obtener por la remisión tributaria o por la amnistía tributaria, ¿no? Que el gobierno coloca ahí 500 millones de dólares. Entonces, por el lado de los ingresos, hay algunas cosas que no se sabe con certezas si van a ser viables o no van a ser viables. Además, dentro de los ingresos también, en el tema petrolero se considera que no se va a explotar el ITT el último cuatrimestre de este año, ¿no? Y eso merma recursos, pero no está claro
cómo se va a operar en el tema petrolero. El ingreso petrolero es de 1.337 millones de dólares. Por el lado de los egresos del asunto, ¿sí está claro, señor economista? Por el lado de los egresos. Bueno, antes de completar, por el tema petrolero, se pone una cifra de 1.337 millones de dólares, pero los cálculos para llegar a esa cifra no se especifican en ninguna parte, ¿no? Porque en el tema petrolero, lo tradicional es que hay un flujo de ingresos por exportaciones de petróleo, por venta de derivados, y esa plata se destina a que funcione la empresa petrolera, a importar derivados o a pagar a las empresas privadas, y allí queda un saldo para el presupuesto. Pero esos cálculos no hay por ninguna parte, ¿no? Bueno, eso en tema de los ingresos. En el tema del gasto sigue evidenciándose su inflexibilidad, ¿no? En sueldos se emplean más de 1.000 millones de dólares, más de 10.000 millones de dólares para 492.000 empleados públicos. Dentro de eso, casi 1.000 millones de dólares son sueldos en las universidades, ¿no? Ahora hay un punto importante sobre la seguridad social, porque a la seguridad social se están destinando 2.388 millones de dólares, que es para el pago del 40% de las pensiones de los jubilados, ¿no? Pero es el mismo valor prácticamente del año anterior. Y el Seguro Social está reclamando alrededor de 3.600 millones de dólares por ese rubro. Entonces, evidentemente que el valor presupuestado tendrá que incrementarse hasta fin de año, por varias razones. Porque si no se pone un valor real, aunque no se pague, tiene que quedar como cuentas por pagar al Seguro Social, porque si no esa información se pierde. Por el otro lado, si no se entregan los recursos a la Seguridad Social como corresponde, el fondo de pensiones para pagar a los jubilados sigue disminuyendo. Vea usted que en este momento el fondo de pensiones para los jubilados está en 5.700 millones de dólares, apenas 5.700 millones. Y ese fondo el año anterior, porque el Estado no le pagó todo el 40%, se redujo en más de 500 millones de dólares. Si seguimos con esta mecánica, el fondo de pensiones se puede agotar en 2, en 3, en 4 años, ¿no? Y no habrá dinero para pagar a los jubilados. Esencialmente por el lado de los gastos de esos rubros, pero la parte más crítica A ver, en el manejo fiscal es cómo cubrir las necesidades de financiamiento. ¿Qué son estas necesidades de financiamiento? Es la suma del déficit, que son 4.800 millones según la proforma, pero que es más el pago de amortizaciones de la deuda pública, que son 4.800 millones de dólares, más 4.600 millones de cuentas por pagar. Es decir, son 14.000 millones de dólares que se requerirían de nuevos créditos, sin considerar un monto de 2.400 millones de dólares de certificados de tesorería de corto plazo, que generalmente se renuevan, o estos llamados convenios de liquidez, son 4.400 millones, que son saldos que se toman de las entidades o de las empresas, porque el Tesoro no tiene plata. 14 mil millones, que es lo que en realidad le falta a este país y que Así es. saldrá dinero de dónde, señor economista. Ya, entonces vayamos analizando este tema, ¿no? El gobierno dice que va a emitir nueva deuda interna, ¿no? Nueva deuda interna por 6.300 millones de dólares. Y que dentro de esa emisión de deuda interna, 2.650 millones de dólares son el pago de amortizaciones de deuda interna. ¿Qué significa esto? Que hay tenedores de deuda interna cuyos vencimientos hay este año y que esos tenedores no le van a decir al Estado, págame, si no, renuévame la deuda, ¿no? Totalmente. Claro. Entonces, eso si bien puede ser posible, tampoco hay dudas, porque si usted o alguien tiene un bono del Estado y ve que necesita plata, le va a decir al gobierno, no te renuevo y págame, ¿no? Entonces, si algún proveedor tiene un bono
y dice, yo tengo problemas en mi empresa, es que no te puedo renovar y págame. Entonces tampoco hay garantía de que eso sea renovado. Pero asumamos que de esos 6.300 millones de nueva deuda interna que plantea el gobierno, los 2.650 de amortizaciones se renuevan. Faltarían por emitir 3.640 millones de dólares de bonos internos. El ministro de Finanzas ha dicho que se pueden colocar bonos en los bancos, Ya, ya. que los bancos compren bonos. De hecho, ya esa no es una buena señal. Que los ¿Por qué no bancos, es una buena señal? ¿Por qué no es una buena ¿por señal? qué? Porque los bancos, primero los bancos han venido reduciendo el crédito, porque el Ecuador tiene un problema de falta de dólares en la economía, ¿no? Y los bancos evidentemente tienen menos depósitos, menos posibilidades de dar crédito a las empresas, porque además a los bancos se les está agravando por las utilidades que tuvieron, se les pone un impuesto, porque a los bancos se les dice que anticipen el impuesto a la renta el próximo año, porque a los bancos se les dice, si ustedes tuvieron créditos en el exterior y van a pagar esos Claro. créditos, tienen que pagar el ISD por esos créditos. Es ¿Ya? decir, se les está atacando a los bancos por todo lado. ¿Cuál Y es la sobre salida? ¿Cuál es la salida, la alternativa a manera de conclusión que usted le ve frente a esa magnitud de dinero que falta en este país? pero completemos esto, porque los 3.600 millones de deuda interna adicional, dice el gobierno, que puede emitir, que pueden los bancos comprar, que pueden las cooperativas comprar bonos, que puede el Seguro Social seguir comprando. Entonces, este es un tema muy complejo de manejar. Y luego dice que por préstamos externos se van a lograr obtener 4.700 millones de dólares. ¿De dónde préstamos externos? Ya se está hablando de otra vez préstamos de la China. Lo dijo el ministro de Finanzas. También se está hablando de otras facilidades petroleras como se hizo antes, ¿no? Es decir, tal vez un anticipo petrolero u otras cosas, ¿no? Entonces, si uno se mira con objetividad, tratar de financiar de esta manera, obtener las necesidades de financiamiento de esta manera, bueno, lo que hace es sembrar dudas por una parte de la viabilidad fiscal, por otra parte, sembrar en el futuro o profundizar los desajustes, porque después habrá que pagar estas deudas, porque se afecta de manera indirecta a la banca, al seguro social, a todos los que dan créditos, ¿no? Y porque esencialmente, don Félix, un país como el Ecuador no puede financiar a cualquier costo un déficit elevado. Lo que tiene que el Ecuador hacer es reducir su déficit elevado. Y para que quienes nos escuchan y nos ven, si comprendan de mejor manera esto, ¿no? Si una persona gana $500 y gasta 1.000, ¿no? Le faltan 500 cada mes. Y si tiene esta rutina durante un año, en el año le van a faltar $6.000. Claro, claro. Estaría sobreendeudado. Entonces esta persona no puede tratar de financiar ese déficit pidiendo al papá un préstamo, al vecino, a la mamá, Si no, o diciendo a la tienda de la ya, esquina, no te pago, etcétera, ¿no es cierto? que le fíe, que le fíe. Exacto, que le pide. ¿Cuál es entonces la Entonces, alternativa? esta persona lo que tiene que hacer es reducir sus gastos. Totalmente. O reducir sus gastos y tratar de tener más ingresos, otro trabajo o ver alguna forma de tener ingresos sólidos. Exactamente lo mismo es lo que tiene que hacer el Estado. No financiar a cualquier costo un elevado déficit, sino reducir su déficit. ¿Cómo? Con más ingresos y menores gastos, porque no hay otra alternativa. Dejémosle ahí como conclusión, señor economista, porque con usted y con tan brillante información que nos está analizando, podemos quedarnos para largo, lo cual lo dejamos para la próxima oportunidad. Doctor Carrera, un gusto, muchísimas gracias. Gracias por colaborarnos, muy amable. Gracias a su invitación, ha sido un placer. Gracias, muchísimas gracias
al doctor Jaime Carrera. Él es el vocero del Observatorio Fiscal de este país. Muchísimas gracias, doctor. Allí tienen ustedes un análisis, si es que usted quiere, en detalle, de todo lo que significa la proforma presupuestaria. Queda pendiente el aspecto de que en la proforma no le hacen constar al IVA que se aprobó en la Asamblea, y que la Asamblea todavía no le manda la notificación de que se aprobó hace varios días, no le manda. ¿Por qué ha sido? Porque no le querían hacer constar en la proforma. ¿Por qué? Porque ese dinero va a servir para otras cosas que no están presupuestadas. Eso es por obvia deducción. No se necesita ser un técnico. O sea, no consta en la proforma lo del IVA y los otros impuestos, porque voy a utilizar para otras cosas. ¿Para qué será? He allí la gran interrogante que seguramente se sabrá en los próximos días, porque por ahora hacemos una pequeña pausa para volver con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente. Es opinión. Para el próximo 4 de marzo está fijada la audiencia para escuchar a los demandantes que argumentan la posible destitución del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. La audiencia ha sido convocada por el Tribunal Contencioso Electoral, que tramita las denuncias y pedidos de destitución del principal edil capitalino. Lo acusan de haber hecho campaña política o proselitismo en favor de la ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González, en las últimas elecciones. Eso, y como es de dominio público, está prohibido y consecuentemente sancionado y penado en la ley. Y por eso todo este conflicto al que se aboca la principal autoridad de la capital ecuatoriana. Saludamos al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, conocedor de la materia jurídico-electoral sobre todo, para ubicarnos frente a la gran interrogante que se está configurando con este antecedente. Nuevamente Quito al punto de quedarse sin alcalde. ¿Cómo ve usted la situación de riesgo en que estaría el alcalde por haber cometido una infracción, o todo hay que verlo desde el punto de vista político? Doctor Aguinaga, un gusto tenerlo por acá, lo escuchamos. Gracias, muy buenos días, Félix. Para mí es un gusto compartir con la opinión pública, con la ciudadanía. Bueno, este es un tema realmente que ya es recurrente en el Ecuador. Así es. Y esta recurrencia se debe a que el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, que es el obligado a regular la participación de la propaganda electoral, de la promoción, de las intervenciones de personas naturales jurídicas, de los servidores públicos, no ha regulado adecuadamente, no ha reglamentado, está como norma constitucional, hay disposiciones en el Código de la Democracia, y se debe regular este tipo de participaciones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la autoridad en funciones, el servidor público en funciones, alcaldes, prefectos, presidente, tienen una ventaja competitiva frente al que no esté en funciones, ¿no es cierto? Entonces, las organizaciones políticas que tienen el respaldo de alcaldes, prefectos, y aquellas organizaciones que no la tienen, debería tenderse a una equidad en la participación electoral. Y para eso el órgano electoral debe regular. O sea, se prohíbe, por ejemplo, que estén en inauguración de obras, ¿no es cierto?, los candidatos. Se prohíbe que estén en actividades de las instituciones públicas cuando tienden a promover la votación. Está prohibido por los servidores públicos inducir
al voto a favor de determinada o no candidatura, está sancionado como infracción electoral. Y esto es una conducta, digo, recurrente de varias autoridades, Ya. varias autoridades que Doctor lamentan. Aguinaga, eso está prohibido en la ley, pero no está regulado, con lo cual en el caso concreto del alcalde de Quito no ha cometido ninguna infracción o cómo mismo es la cosa. Bueno, yo no conozco el contenido de la denuncia formulada por Juan Esteban Guarderas ni la contestación de Pavel Muñoz y sus abogados, pero indujo, yo creo que se están yendo por el lado de servidor público que induzca al voto a favor de determinada preferencia electoral, que sí está sancionado como infracción electoral, está sancionado como infracción electoral grave, de tal suerte que ahí puede haber una sanción pecuniaria, puede haber una suspensión de los derechos políticos de 6 meses hasta 2 años, es decir, puede haber una sanción en este caso, depende también de los elementos probatorios que haya presentado quien presentó la denuncia, la acción por el cometimiento de la infracción electoral. Los También va a defender. los videos y las pruebas que presentan los denunciantes es lo que ocurrió durante la última campaña electoral, donde se le vio al alcalde de Quito haciendo proselitismo junto a la candidata presidencial del correísmo. ¿Es suficiente eso para configurar una infracción, un error, doctor? A ver, la prueba a través de medios digitales, la prueba electrónica, requiere del cumplimiento de unos requisitos, de una rigurosidad técnica para su validez, ¿no es cierto? Primero, no solo la exposición pública, es evidente que los ciudadanos hemos visto muchas promociones de varios alcaldes, prefectos en todo el país respecto a este tipo de conducta, pero quien denuncia tiene que aportar los elementos probatorios. Eh, no se podría, no cae en la figura de que sea una cuestión de dominio público, puede ser de conocimiento, Ya, puede conocimiento. pero doctor, si es que le estoy viendo en un escenario público, si es que estoy viendo que el alcalde en este caso está haciendo esa promoción en una tarima, está haciendo en videos, ¿no es suficiente prueba o me estoy imaginando que A estaba ver, aconteciendo no, eso, doctor? a ver, la prueba se integra por prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial, ¿no es cierto? Prueba instrumental. Y obviamente aquí hay hubo un manejo en redes sociales, ¿no es cierto? Específicamente. Y en redes sociales eh, tiene que probarse pericialmente quién subió, quién lo promovió, de qué cuenta nació, ¿no es cierto? Si nació de la cuenta del movimiento, si nació de la cuenta personal del alcalde Pavel Muñoz, es decir, todos unos elementos de carácter técnicos que deben ser probados. ¿Es de conocimiento de la ciudadanía? Sí, pero procesalmente debe probarse, debe cumplirse con la rigurosidad técnica de la prueba. Ya, ¿Vieron? y ese procedimiento, esa comprobación, desde el punto de vista técnico, ¿cuánto tiempo llevaría, doctor Aguinaga? ¿Qué le dice su experiencia? A ver, el denunciante tiene que presentar con su denuncia, debe presentar el anuncio probatorio, es Ujú. decir, presentar los documentos, presentar los videos, presentar las grabaciones, presentar o pedir la prueba pericial pertinente, pedir la prueba, anunciar la prueba testimonial sobre qué es lo que van a declarar. Es decir, esto es al inicio. Prueba que no es presentada al inicio no puede ser agregada al proceso, de tal suerte que si es que desde un inicio está presentado, deben evacuarse todas estas condiciones de carácter técnico para determinar si existe o no una responsabilidad. No basta el que usted y yo hayamos visto las redes en la campaña. No, eso no es suficiente. Ya entiendo, ¿Ya? doctor, está ¿Ok? bastante claro.
Pero ¿cuánto tiempo cree usted que podría llevar esta investigación en la práctica? A ver, lo que pasa es que en el anuncio probatorio, por ejemplo, si yo pido prueba pericial, debe realizarse antes de la audiencia oral de prueba y juzgamiento, que me dice que es el 4 de marzo. Entonces, ya para esa audiencia, ahí se evacúa toda la prueba, que sea pertinente, que sea útil, que sea conducente, que sea legal, que no haya vulnerado ninguna norma constitucional y legal. Hay el derecho de contradicción de la otra parte. ¡Qué locura! Entonces, durante la audiencia, la otra parte dice, esta prueba no es válida constitucionalmente o legalmente por esto, por esta razón. Señor juez, yo pido que se excluya la prueba, ¿no es cierto? ¿Ya? De ahí va al denunciante, el denunciante dice, no, yo me opongo, yo objeto, puede objetarse la prueba, ¿no es cierto? Hay un derecho de objeción de la prueba, en la cual dice, no, aquí están todos los elementos necesarios de estas difusiones que se realizó en tal periodo, en el periodo de campaña, está un calendario electoral. El derecho no se prueba, pero sí deben probarse los hechos. Esto tenemos entonces para largo. El alcalde de Quito bien podría terminar su periodo y continuamos con el proceso, doctor. No, en audiencia esta del 4 de marzo debe evacuarse toda la prueba. Ya. Toda la prueba. Toda la prueba. Esa es la última oportunidad. ¿Ya? Puede suspenderse la audiencia por alguna razón probatoria para continuar otro día, pero debe evacuarse toda la prueba y después de la prueba deben presentarse los alegatos orales de las partes, tanto el denunciante como del alcalde o sus defensores. Y se cierra esta audiencia y pasa el caso ya para el pronunciamiento del juez que conoce la causa. Esta es una causa que tiene dos instancias. En este momento, el juez de instancia, creo que es Joaquín Viteri, si no me equivoco. Así es. ¿Sí? Él dicta la primera sentencia, que puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. Después, sobre esa sentencia cabe apelación para que sea el Pleno, en mérito de los autos, quien ratifique la sentencia de Joaquín Viteri o los rectifique o dicte otra sentencia. Ahora, aquí debería ser la oportunidad, lo que no está haciendo el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, si su jurisprudencia es vinculante y obligatoria, lo que debe hacer el Tribunal Contencioso Electoral, y que no lo ha hecho, es disponerle en las sentencias medidas de reparación y de prevención y medidas para que se consagren los principios de igualdad y de equidad en la participación política electoral. Y debe decirle, usted, Consejo Electoral, ¿sí?, a pesar de que el denunciado es otro, debe decirle, en este caso ha habido esta circunstancia, está obligado a reglamentar, a regular, para equilibrar la participación política electoral entre un alcalde y un no alcalde, entre un partido que tiene alcaldes y una organización que no tiene alcaldes, y materializar en forma mucho más precisa y específica las prohibiciones que tiene el Código de la Democracia y reglamentar, ¿no es cierto?, en base a su facultad, el control de la propaganda electoral para evitar este tipo de abusos de autoridades en el ejercicio de las funciones públicas. ¿Quién debería decirle eso a quién? El Tribunal Contencioso Electoral debería disponer en sentencia al Consejo Nacional Electoral, pero no lo hace. Se suscriben al caso, deberían ver el ejemplo de la Corte Constitucional, que en las sentencias de las acciones de protección, en las sentencias de las demandas de inconstitucionalidad, ellos van corrigiendo y obviamente el ordenamiento jurídico y disponiendo que ciertas normas, ciertas autoridades tengan un obrar adecuado. Entonces, una consulta final, doctora Aguinaga, tenga la bondad por el tema del tiempo. Consecuentemente, ¿usted no le ve en riesgo al alcalde de Quito o sí?
Yo diría que depende de lo que prueban. Si hay un riesgo que le suspendan, hay un riesgo que le multen. ¿Hay un riesgo que le destituyan? Claro, la suspensión de los derechos de participación política y la sanción es destitución, ¿sí? Puede ser suspensión de los derechos de participación o puede ser multa pecuniaria de hasta 20 salarios básicos unificados, dependiendo de la graduación de la condena. Ahora, el Tribunal Contencioso Electoral en estos casos ya ha tenido dictámenes contradictorios, en unos ha sancionado, en otros no, ¿no es cierto? Ha habido conductas, yo diría, más leves, ¿no es cierto?, que han sido destituidos. El caso del alcalde de Portoviejo, por ejemplo, Claro, pues no claro. acudir al debate cuando estuvo en riesgo Así es. su seguridad, fue destituido. Vean, este es un caso de un servidor público electo que induce al voto de determinada candidatura u organización política. Entonces, si no se regula bien esto, los abusos van a continuar. Y es por eso que, a más de que este caso nos va a servir para orientar el proceso electoral, deberíamos los ciudadanos exigir a la autoridad electoral que regule, justamente que reglamente para evitar los excesos y los inconvenientes que se dan en campañas electorales. Muy claro, muy claro. Especialmente de alcaldes y prefectos que están electos. Y en las elecciones, en los últimos procesos electorales, no solo el último, sino varios, han existido abusos de este tipo. Doctor Aguinaga, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá. Gracias a su orientación para entender lo que podría pasar con la alcaldía de Quito. Hasta una próxima oportunidad, doctor Aguinaga. Muy amable, muy gentil. Gracias, Félix. Un abrazo. Gracias al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Si usted se pregunta qué va a pasar con esta demanda contra el alcalde de Capitalino, con el doctor Pavel Muñoz, pues ahí tiene una orientación. El asunto es altamente complejo, si es que se quiere grave, por todo lo que es de dominio público, pero obviamente también, como ya nos explicó el doctor Aguinaga, vendrán una serie de incidentes seguramente que prolongarán o tratar de prolongar, quién sabe hasta cuándo, toda esta incertidumbre que ahora ronda en torno a la cabeza del alcalde capitalino, quien obviamente, y no es una crítica, sino es simplemente una descripción objetiva de lo que ocurrió en las últimas elecciones, hizo campaña activa, intensa, junto a la candidata presidencial, la doctora Luisa González. Eso está prohibido por la ley, y la ley lo sanciona. Y ahora empieza un proceso que quién sabe cómo terminar. Saque usted las conclusiones. Nosotros simplemente le agradecemos por su cordial compañía en esta propuesta semanal de opinión y noticia, y les decimos, Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.